23 de julio, Santa Brígida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. ¿Cuánto, pero cuánto deberíamos repetirnos esta palabra del Señor? Sin mí no podéis hacer nada. Bueno, esto lo sabe muy bien quien ha vivido lejos de Él. Lo sabe muy bien quien en algún momento de su vida se ha apartado del Señor. También. Nuestra vida debe ser fecunda. Dios nos ha creado para que nuestra vida sea fecunda. Y toda vida puede ser fecunda por más que para nosotros no lo parezca. Ninguna vida es inútil, ni la de quien está aparentemente solo vegetando, imposibilitado de comunicarse. Esa persona sigue sintiendo y percibiendo aunque no pueda decirlo. La persona que ha perdido la razón no la ha perdido totalmente como para no sentir el amor de Dios, como para no sentir la trascendencia de Dios. Esto hace ya mucho tiempo. Cuando todavía existían lo que se llamaban manicomios, estuve allí con otro amigo y bendije a una de las internadas. Inmediata e espontáneamente se formó una fila, una larga fila, para recibir la bendición. En otra ocasión, estando en una clínica neuropsiquiátrica en un momento de recreo, observando la demencia que manifestaban los pacientes, para mí y en oración dije: Señor, yo sé que estás aquí, pero no logro verte. Muéstrame tu presencia. Sabía que Él estaba, pero yo era incapaz de percibirlo. Una mujer que repetía palabras incoherentes atravesó la sala con pasos muy cortos, cortitos y rápidos. Llegó hasta mí y sin decir nada me besó. En aquel beso estaba la respuesta de Dios. Otra vez fue en un cotolengo. Fui a hablarle a los pequeños, los pobres de espíritu, hablarles de la Santísima Virgen. Y una niñita, lo recuerdo bien, síndrome de Down, dicho sea de paso, son mis preferidos, corrió, se colgó de mi cuello y me besó. Y cómo se entusiasmaban todos cuando les hablaba de la Virgen. Otro recuerdo es el de una mujer abandonada por su familia en un lecho de una clínica, que ni siquiera era bien asistida porque su compañera de habitación, eran solo dos, contaba que quien venía a darle de comer se comía ella la comida de aquella pobre paciente. Pobre a pesar de ser de la nobleza, era una noble, pero abandonada por la familia. Estaba siempre con los ojos cerrados. Recuerdo que me acerqué y desde lejos, sin hacer ningún gesto, la bendije. Abrió un ojo grande, grande, y alargó su mano hacia mí. No hay vida inútil para Dios y cada vida es sagrada. Por eso, quienes están por la eugenesia o por la eutanasia son servidores de Satanás, homicidas desde el principio.
Siempre me pareció que la perfecta imagen de la vid y los sarmientos es la de los adoradores en torno al Santísimo Sacramento. Allí está verdaderamente aquel que nos dice: yo soy la vid. Y lo que adoran son esos sarmientos que están unidos, que reciben la linfa vital de la gracia, así, en el silencio, permaneciendo en su presencia. ¿Qué es permanecer en Cristo? Es permanecer unido a Él, escuchando y viviendo su palabra, observando sus mandamientos, amándolo, adorándolo, dejándose amar por Él. Es permanecer recibiendo su amor para dar el fruto de amar a otros y amarlo cada vez más a Dios. Permanecer es estarse con Jesús, como María de Betania, de Magdala, escuchándolo, contemplándolo, quedándose con la parte buena, la que no nos será quitada, la única necesaria para recibir la fuerza y la iluminación que este y todo tiempo necesita. Al permanecer con Jesucristo, presente en la Eucaristía, con santo temor y devoción, se cumplirá lo que afirma el salmista. Somos protegidos porque el ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Nada les falta a los que le temen. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Es el salmo de hoy, el salmo 34, 33. Sabemos que hay dos numeraciones, de acuerdo si es la masorética o la otra. Unámonos cada vez más al Señor y nada temeremos. Unámonos tanto que podamos con el apóstol decir: no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Que es la primera lectura de los Gálatas. Hoy, como dijimos al comienzo, celebramos a Santa Brígida, una de esas grandes mujeres, fuertes, santas, patrona de Europa, sueca. Nació en 1303, en un castillo de Uppland, en Suecia, perteneciente a una aristocrática familia. A los 13 años fue unida en matrimonio con un noble sueco que era gobernador de una región. Tuvo 8 hijos, a quienes educó en la fe cristiana. Uno de sus hijos, hija, Catalina, también será canonizada, Santa Catalina de Suecia. Junto a su marido adopta la regla de los terciarios franciscanos y funda un pequeño hospital. Guiada por un doctor religioso, estudia la Biblia y por su pedagogía es tan apreciada que es llamada por el rey de Suecia para introducir a la joven reina a la cultura sueca. Después de más de 25 años de matrimonio, muere el marido. Es al regreso de una peregrinación a Compostela. Tenía 41 años. Comienza la segunda parte de su vida. Desde entonces Brígida vivió en la oración y en la pobreza. Cuántos nobles, cuántos aristócratas hicieron ese camino. Se hicieron pobres. Tuvo experiencias místicas que le iluminaron sobre el misterio de la pasión y la llevaron a trabajar por la reconciliación de los reyes cristianos. Y ella, como Santa Catalina de Siena, presionó al Papa para que dejara Aviñón y regresase la sede a Roma. También el Señor le confió la fundación de una nueva orden monástica. Hizo peregrinaciones incluso a Tierra Santa. Estando en Roma para el año santo de 1350, se ocupó en obtener la aprobación de la Orden de San Salvador, que su hija, Catalina de Suecia, organizará después de su muerte. Murió el 23 de julio de 1373 a los 70 años. Fue canonizada muy pronto, 1391. Conocidas por muchos son las oraciones de un año de esta santa. Brígida quiso saber del Señor cuántas habían sido las heridas en su pasión, y Jesús se le hizo conocer. Y de ahí nació
estas 15 oraciones que son diarias, muy bonitas por cierto, relacionadas con la pasión del Señor, para rezar durante todo un año. Al cabo del año se habrá rezado por todas las heridas del bendito cuerpo de nuestro Señor. Son más de 5.000. Asociadas a estas oraciones hay promesas. Yo puedo decir en lo personal, doy fe del cumplimiento de por lo menos algunas de las promesas. Y recomiendo fuertemente hacer estas oraciones. Hay otras de 12 años también. En los documentos figura, por cierto, las oraciones del año. Eso sí, son seguras. Sobre las otras no hay verificación histórica, lo cual no quiere decir que no sean auténticas ni eficaces. Por supuesto, yo no estoy diciendo eso. Simplemente digo que están autentificadas, digamos, que se sabe ciertamente, y estaban en los papeles, las de un año. Simplemente son las que figuran, las del año. Que hay que hacerlo, no hay que interrumpirlo. Si alguien lo interrumpe, tiene que volver a hacerlo todos los días. Y nunca recomiendo dejarlo para el final del día porque uno se duerme, sino. Pero los recomiendo fuertemente, realmente. Esta es una de las grandes santas de la Iglesia. La Iglesia católica es la única que puede exhibir estos santos tan grandes. Cierto que los ortodoxos tienen sus santos, no hay ninguna duda, pero solo la Iglesia católica. Estos grandes santos, estos otros los signos de la autenticidad de nuestra Iglesia. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.